Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Recuerden que el tema que vamos a tratar es el balance de la Fiscalía General de la Nación, estos 4 años de gestión de Francisco Barbosa. Vale la pena en este momento tan coyuntural por el que pasa nuestro país hacer ese análisis. No podemos dejarlo ahí, como dicen ya, en el tintero y en el olvido. Entonces, en nuestras redes sociales también está apareciendo una pregunta y es: ¿considera usted que la Fiscalía juega un papel de oposición? ¿Sí o no? Entonces, para que vayamos participando. ¿Quién es nuestro invitado? Excelente invitado el que tenemos el día de hoy. Se trata de Luis Guillermo Pérez. ¿Quién es Luis Guillermo Pérez Casas? Es abogado colombiano de derechos humanos. En septiembre del 2022 fue nombrado como superintendente de subsidio familiar del gobierno de Gustavo Petro. Se desempeñó como secretario general para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Guillermo Pérez. Doctor Luis Guillermo, tenga usted muy buenos días y de antemano agradecerle que esté hoy con la audiencia del Solidario. Bueno, muy buenos días, Paula. Un gran abrazo para ustedes en el estudio y para toda la audiencia. Bueno, bienvenido a este programa El Solidario que llega aquí al centro del país a través de las diferentes redes sociales desde nuestra cooperativa Cotraicún. Doctor Luis Guillermo Pérez, allí lo vimos el pasado 8 de octubre en la tarima, allí estábamos con nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE frente al búnker de la Fiscalía y pues escuchamos también su pronunciamiento que hizo, que nos pareció muy interesante. Y por eso en el día de hoy, pues con este invitado de lujo queremos que nos regale algunas apreciaciones frente a esta situación que hoy vive el país y pues que es una materia delicada. Entonces quisiéramos en primer lugar, doctor Luis Guillermo, que digamos pusiéramos en contexto a nuestra audiencia, ¿sí? En el sentido de cuál es el papel del fiscal general de la Nación y cuáles son sus funciones, porque parece que no las tiene claras. Muchas gracias, Miguel. Bueno, sí, efectivamente aquí hay una ruptura institucional provocada por la forma irregular como ha venido actuando el fiscal general de la Nación. El fiscal general de la Nación, recordemos que no fue electo por sus calidades académicas o por su gran conocimiento del derecho penal o del derecho procesal penal. Fue electo porque había estudiado con Iván Duque y en premio a una relación de amistad se le hizo nombrar y con una vergonzosa unanimidad por parte de la Corte Suprema, en su momento fue elegido muy rápidamente. Así que ya sus antecedentes pues iban a mostrar lo que fue su gestión de 4 años. Una fiscalía dedicada a encubrir los crímenes del establecimiento, a favorecer a Álvaro Uribe Vélez, a obstaculizar investigaciones de mucha trascendencia internacional, como el caso Odebrecht, Reficar, entre muchos otros que tuvo que haber investigado y dejó de hacerlo. Y para concluir, esa fiscalía desastrosa pues terminó convirtiéndose en lanza de ristre contra el presidente de la República y pasó a convertirse en un opositor político, abusando de sus funciones, abusando de su autoridad, extralimitándose en sus funciones, pero más grave aún, de lo que se ha podido ya conocer en la opinión pública con documentos que salen de funcionarios de la propia Fiscalía General de la Nación, contribuyendo a encubrir crímenes como los cometidos por la penetración de las mafias en la Fiscalía en la ciudad de Buenaventura. Eso apenas es el iceberg de muchos escenarios de corrupción que finalmente el país tendrá que conocer. Efectivamente, y esta situación que usted acaba de denunciar, pues también la evidenció FECODE cuando también el pasado 22 de enero hubo un allanamiento
un allanamiento, no un proceso judicial, un allanamiento, que también es un atropello y para los cuales también la ONU se ha pronunciado y también se van a iniciar unas acciones a nivel internacional por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Doctor Luis Guillermo, aclarémosle a nuestros seguidores cómo se elige, quién elige al fiscal, cuál es el proceso para ese proceso de elección para que entendamos, digamos, el origen de todos estos males. Bueno, se estableció en la Constitución Política de 1991 que el fiscal general de la Nación debe ser electo por la Corte Suprema de Justicia en sus distintas salas en plenaria de terna que presente el presidente de la República. Y el fiscal pues tiene la responsabilidad de no solamente buscar que se castigue los delitos que se cometen en el país, sino de contribuir a que haya una política criminal que efectivamente ponga en cintura a los que transgreden el orden constitucional y legal desde el punto de vista penal. Así que dentro de esas facultades de la Corte Suprema de Justicia, vale precisar, porque aquí se está diciendo que un plantón sobre la Corte es una presión que violenta la independencia y la autonomía de la rama judicial. No, eso es diferente. Aquí no se están presionando decisiones judiciales porque elegir fiscal es una facultad administrativa, no es de naturaleza judicial la elección del fiscal. Es de naturaleza administrativa y en ese sentido tiene que ver con las obligaciones. Bueno, entonces ya está nuevamente nuestro invitado en el día de hoy. Discúlpenos a ver si ahora sí tenemos sonido, doctor Luis Guillermo Pérez. Sí, Miguel, bueno, ahí perfecto. Hubo problemas con la comunicación, no sé hasta dónde lograron escucharme. Sí, escuchamos parte de la intervención, desafortunadamente pues ya, digamos, el sonido se nos fue, pero bueno, nuevamente está aquí con nosotros nuestro invitado en el día de hoy. Estábamos hablando y usted nos comentaba sobre quién elige al fiscal de la Nación, que tiene que ver la Corte Suprema de Justicia, y estaba hablando usted precisamente cuando se nos fue el sonido de ese proceso de elección. Bueno, entonces lo que quería precisar, en primer lugar, el presidente de la República, todo el gobierno nacional está comprometido, como es nuestra obligación constitucional, pero además nuestras convicciones políticas, democráticas y cívicas, de que hay que respetar la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y eso no está en cuestionamiento. Lo que hay que diferenciar, cuáles son las facultades que tiene la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, cuando elige fiscal general de la Nación, no está dentro del cumplimiento de sus obligaciones de administración de justicia. Está ejerciendo una actividad administrativa de naturaleza electoral, artículo 209 de la Constitución Política, sometido a las reglas de la transparencia, de la eficacia, de la debida diligencia, como cualquier otro funcionario de la administración. Y en ese sentido es absolutamente reprochable que teniendo una terna impecable hace 4 meses y medio, la Corte no haya elegido fiscal. Estamos hablando de 3 mujeres que tienen una amplísima trayectoria en la Fiscalía General de la Nación, porque las 3 han trabajado en la Fiscalía General de la Nación, las 3 son penalistas, las 3 conocen de derecho procesal penal y por supuesto de la propia institución. Así que hay cierto toque misógino también en decisión de lo que ha ido sucediendo. Ustedes han escuchado de Jaime Arrula expresiones en contra de estas 3 mujeres que lo que muestran es una cultura patriarcal anquilosada y violenta que desconoce pues las virtudes que tienen justamente cualquiera de estas personas para dirigir la Fiscalía General de la Nación. Pero más allá de la misoginia, lo que encontramos es también la penetración de las mafias a alto nivel en la Fiscalía General de la Nación. Como yo lo he denunciado públicamente, el problema grave que tiene el país es justamente que una fiscalía que tiene que combatir el crimen en sus altas instancias se ha dedicado a promoverlo. Y ahí están las evidencias, ahí están las declaraciones de los propios agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, perseguidos, uno de ellos asesinado pues, por denunciar justamente el crimen organizado penetrado a alto nivel en el director del CTI de la Fiscalía en Buenaventura. Y todo el encubrimiento que se ha hecho por Marta Mancera y por el propio fiscal Francisco Barbosa.
Esa debería ser la discusión, ese debería ser el debate nacional, pero como aquí todo se desvirtúa y todo se lleva al escenario de lo absurdo, entonces dicen que los magistrados estuvieron secuestrados, que fueron víctimas de una sonada, que fueron víctimas de amenazas, que uno de ellos recibió una pedrada, información absolutamente tendenciosa, desvirtuada por el propio comandante de la policía, donde se confirmó las órdenes del presidente de la República fue desde tempranas horas del día que sí se pretendía hacer alguna manifestación alrededor de la Corte que pudiera impedir la movilidad de los magistrados o de los funcionarios de las Cortes, pues que se desalojara a los manifestantes. Esa fue la orden del presidente. A la 1 de la tarde, el comandante de la policía se comunicó justamente con el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Corte Suprema dijo que no había necesidad de ninguna intervención de la policía. A las 5 de la tarde, el presidente de la República ordena que se desaloje algunos manifestantes que estaban en la entrada del parqueadero. Y eso fue lo que hizo la policía. Pero en ningún momento la vida de los magistrados o la libertad de los magistrados estuvo en peligro. Así que el debate se centra entonces en una supuesta agresión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no en lo esencial, que por la falta de debida diligencia de los magistrados de la Corte, nos enfrentamos a que una señora que debería estar detenida, procesada, va a ser la que va a estar al frente de la Fiscalía General de la Nación en pocos días. Así que bueno, yo lo que he anunciado es justamente la instauración de una denuncia penal y una queja disciplinaria contra Francisco Barbosa y contra la señora Marta Mancera en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. El día en que ella asuma la dirección de la entidad, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara tendrá que investigarla disciplinaria y penalmente. Bueno, entonces esta aclaración muy importante de los hechos ocurridos el día 8 de febrero y tal como nos lo dice aquí el doctor Luis Guillermo Pérez fue lo que ocurrió y no lo que los medios de comunicación masivos venden a través de la televisión. Así que sea la oportunidad también para recomendarles a nuestros seguidores y reflexionen sobre qué canal de televisión estamos mirando. Ahí está RTBC, para que más bien tenemos una alternativa. Bueno, y también Paulita tiene preguntas para nuestro invitado en el día de hoy, frente a este tema tan importante en Vive la Noticia. Bueno, doctor Luis Guillermo, yo sí quisiéramos como un balance de la Fiscalía de Barbosa durante estos 4 años, teniendo en cuenta, que al parecer, a este hombre se le olvidó cuáles eran sus funciones. Y muy cierto lo que está diciendo aquí mi compañero Miguel Camacho. No sé por qué los colombianos estamos como acudiendo a estos medios amarillistas. Entonces, qué bueno conocer de voces aquí, como siempre lo hemos dicho, de los expertos, de quienes conocen esa realidad, que nos haga ese balance. ¿Cuál fue ese balance de la Fiscalía de Francisco Barbosa en estos 4 años? Bueno, empecemos en términos de la sanción del crimen organizado y la desestructuración del crimen organizado en el país y de la persecución de los responsables de cometer graves delitos en Colombia. Pues la impunidad es casi absoluta. Luego hablemos de los grandes escándalos. Hemos mencionado lo de Odebrecht, lo de Reficar, lo de justamente toda la enorme responsabilidad donde la Fiscalía dejó de ser el ente acusador para convertirse en el ente defensor de Álvaro Uribe Vélez y de su entorno. Eso implica también responsabilidades penales y disciplinarias. Dejaron de cumplir su obligación constitucional para proteger a Álvaro Uribe Vélez e impedir que fuese procesado por los distintos delitos de los que se le ha venido señalando como responsable. Y por otra parte se convirtió en un gran enemigo del proceso de paz, de la paz total, de la paz en general, obstaculizando permanentemente al presidente de la República. Llegó a decir en el extremo de su delirio y de su perversión de que el presidente de la República era peor que Pablo Escobar Gaviria y que el presidente de la República estaba colocando el Estado colombiano al servicio de las mafias. Hoy ya se puede concluir quién es el que ha colocado la institucionalidad al servicio de las mafias.
y esas responsabilidades pues tendrán que establecerse. Ellos piensan que van a gozar siempre de impunidad y no es el caso. Yo creo que hay una opinión pública y un reclamo generalizado de la ciudadanía para que se ponga fin a tanta corrupción dentro de la institucionalidad, para que se ponga fin a tanta impunidad. Así que hemos tenido la mala suerte de tener una fiscalía dirigida por un personaje siniestro como lo fue Néstor Humberto Martínez, también enemigo de la paz, y ahora por este personaje Francisco Barbosa. Doctor Luis Guillermo, digamos que con este balance, hablando aquí un poco de esta fiscalía, de este mandato que tuvo Francisco Barbosa, sabemos que será recordada por una serie de abusos también, porque se cometieron muchos abusos, entre ellos, hablemoslo así, del viaje que se realizó a San Andrés y junto con su familia en plena pandemia. El no darle celeridad a los casos de la ñeñe política, también de los aportes pues a la campaña de Iván Duque. ¿Qué opinión le merecen estos abusos? Algunos, ¿no? Porque estos son algunos que estamos aquí nombrando acerca de este pues fiscal que ya esperemos entregue pronto Francisco Barbosa. Bueno, lo de la ñeñe política es uno de los casos. Y debemos recordar que justamente Francisco Barbosa decidió violentar la Constitución política con el allanamiento a FECODE, buscando evidencia de la financiación por 500 millones de pesos de FECODE, no a la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego, como ha sido claramente establecido, sino para el pago de testigos electorales. Y eso llevó al fiscal a allanar FECODE de manera arbitraria, de manera ilegal, y usurpando las funciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. E insisto, la donación de FECODE fue perfectamente legal, hecha bajo escritura pública, no está prohibida por la ley y fue una contribución para los escrutinios, para los testigos electorales, no para la campaña política. Y sin embargo, cuando han habido miles de millones de pesos de las mafias penetrando distintas campañas políticas, no solamente las presidenciales, las campañas políticas al Congreso de la República. Veamos qué ha hecho en el caso de Aida Merlano. ¿Cuántas personas ha acusado en relación con la compra de votos en la costa atlántica? Y esas investigaciones no avanzan. La persecución de delitos electorales en la Fiscalía de Barbosa se redujo únicamente ahora a perseguir al presidente de la República. Y eso es parte pues, de lo absurdo en un país donde sabemos que las mafias penetran permanentemente en las campañas políticas regionales y a nivel nacional. Doctor Luis Guillermo, usted como abogado de los derechos humanos, quisiéramos saber este punto que es muy importante y que ha afectado mucho a nuestro país. ¿Cuál es ese resultado que ha entregado la Fiscalía o que entrega la Fiscalía en materia de investigación sobre el asesinato de líderes y lideresas sociales de nuestro país? Bueno, gravísimo. Eso ha sido parte de un escenario de impunidad absoluta. Recuerden el cuestionamiento que hizo el presidente de la República justamente a través de un derecho de petición donde se le reclamaba al fiscal explicaciones de por qué no avanzaban las investigaciones sobre los crímenes cometidos por el Clan del Golfo. Y allí se sabía por parte de la Fiscalía que habían unas órdenes de asesinatos de muchas personas y no se hizo nada ni para prevenirlos ni para investigarlos. Y ha seguido impunemente el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del país. Nunca se ha querido ir a investigar quiénes fueron los determinadores de los crímenes, quiénes estaban detrás, quiénes están detrás, cuáles son los intereses de poder locales o regionales que conducen a que un defensor de derechos humanos o un líder social sea asesinado. Entonces dejaron de hacerse investigaciones de contexto.
se despreció todo un trabajo que en su momento hizo Eduardo Montealegre, que tampoco se siguió en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y en esta menos. Así que lo que ha hecho Francisco Barbosa es un debilitamiento total de la institucionalidad de la Fiscalía y ha deshonrado totalmente sus obligaciones constitucionales y legales. Bueno, entonces, cuando son las 10 de la mañana, 38 minutos, estamos con nuestro invitado en el día de hoy, muy importante, todas estas apreciaciones en torno a lo que sucede con la Fiscalía General de la Nación de nuestro país. Doctor Luis Guillermo, lo escuché atentamente el pasado jueves, ahí alrededor del mediodía en el búnker de la Fiscalía, y usted hacía mención a algo que creemos que es importante también, de primera mano nos informe cómo es, y es frente a la suspensión que le hicieron de su cargo en la Dirección de Superintendencia de Subsidio Familiar, que es esa entidad que vigila las cajas de compensación familiar, y se ha repetido públicamente de manera que usted, la procuradora, lo suspende porque usted denunció la corrupción. Usted denunció la corrupción de algunas cajas de compensación que son manejadas por sectores amigos del uribismo. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones que usted hizo? Demos esta información frente a este hecho. Bueno, en primer lugar, la suspensión que me ha impuesto la Procuraduría General de la Nación, primero de 3 meses y ahora prolongándome 3 meses más la suspensión, es una decisión arbitraria que raya en el prevaricato, y estaré colocando las denuncias penales sobre todas las personas involucradas. ¿Qué se me cuestiona? Mi predecesor, antes de irse, me dejó una lista cerrada por 2 años de a quién podría yo nombrar director de una caja intervenida o un agente de intervención. Y la Procuraduría pretende que yo tendría que obedecer lo que mi predecesor estableció, como si mi predecesor tuviera más autoridad que la mía. Y en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Yo no dejé sin efectos la resolución del antiguo superintendente, lo que hice fue abrir la lista de elegibles y 44 nuevas personas se han inscrito desde entonces. Y de esa antigua lista yo he elegido a 5 personas. Ahora, ¿por qué se me suspende? La Procuraduría dice que porque yo prevariqué, yo violenté la Constitución y la ley, yo tenía sí o sí que haber elegido de esa lista que dejó mi predecesor. La primera pregunta es, ¿cuál es la autoridad que en Colombia establece si un acto administrativo es inconstitucional o es ilegal? El juez natural es la justicia contenciosa administrativa, no la Procuraduría. La Procuraduría nunca acudió ante la justicia contenciosa a demandar la nulidad de mi acto administrativo. Y mi acto administrativo es del 14 de octubre del 2022. Pasa más de un año y el 7 de noviembre decide suspenderme para que yo no pueda nombrar directores de cajas intervenidas de una resolución que sigue estando vigente, es legal, es legítima, y por lo tanto eso lo que demuestra es violentar la ley para procurar, como lo han hecho, sacarme del escenario del sistema de subsidio familiar del gobierno nacional, suspendiéndome de esta manera arbitraria, e impedir lo que yo he querido hacer, que es que el sistema de subsidio familiar esté al servicio de todas las familias trabajadoras de Colombia, aumentando el bienestar social que efectivamente han recibido a través de las cajas de compensación durante más de 60 años. Pero ese bienestar social se debe profundizar, y lo que no les ha gustado a algunos es justamente que cuando he detectado que hay cajas que comprometen de manera irregular los recursos, que son recursos públicos, que son los recursos del 4% de parafiscales para el bienestar de los trabajadores y de sus familias, como el caso de Confenalco Antioquia. Todo esto tiene un origen específico en la intervención de Confenalco Antioquia. Y lo que se ha demostrado efectivamente es que allí la antigua dirección estaba actuando de manera muy irregular, y por eso se ha presentado ya una denuncia penal por las distintas irregularidades que allí se han logrado detectar por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Y esa caja efectivamente estaba en manos del uribismo, como los propios uribistas lo han reconocido, y han estado detrás de procurar
que se instrumentalice la Procuraduría General de la Nación en mi contra. Sabemos también que han hecho lo mismo con la Contraloría General de la República. Y bueno, las irregularidades pues tendrán que ser también sancionadas en su momento. Bueno, ahí usted lo ha dicho y creo que guardando pues, lógicamente las proporciones, pues lo que le sucede hoy a nuestro invitado en el día de hoy, doctor Luis Guillermo, pues también podría semejarse a lo que hicieron con el canciller por el tema de los pasaportes. Es decir, quien llegue a investigar, a tratar de acabar con esos amarrados, esas situaciones que dejan de tiempo de gobiernos anteriores prácticamente empeñadas muchas situaciones a futuro, y quienes llegan a hacer las cosas como se deben hacer, entonces son perseguidos desafortunadamente, como ya lo están viendo, en vez de cumplir la función que le corresponde. Te lo ha dicho muy bien. Pasando también al tema de la procuradora, ¿cree usted que hay una persecución por parte de esta entidad y de esta señora Cabello al gabinete del presidente de la República? No, es sin duda una persecución que afecta a la gobernanza y que afecta a la democracia. Finalmente, cuando se elige al presidente de la República, obviamente se elige con un mandato y se elige sobre el presupuesto de un plan de gobierno. Y el presidente se rodea de sus ministros, de sus altos dignatarios para poder cumplir con ese plan de gobierno. Y si progresivamente empieza a debilitarse el entorno presidencial, pues está afectando ese mandato democrático, se están violentando, además del debido proceso, también los derechos políticos, se está afectando la gobernanza del país. Y ese es el rol que está cumpliendo la señora Procuradora General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, y en recientes actuaciones está en la Contraloría General de la República. Están actuando en lo que se conoce en el derecho internacional como el lawfare, o sea, la manera de debilitar una política pública, a un gobierno a través de acciones de naturaleza con apariencia legal y con complicidad de los grandes medios de comunicación que terminan debilitando profundamente la institucionalidad y la democracia. Así que, bueno, tengo que despedirme de ustedes ya concluyendo porque tengo otras obligaciones que cumplir en el momento, pero quería manifestarles que efectivamente hay que reprochar, hay que condenar que los organismos de control del Estado, que los organismos de justicia, que la Fiscalía General de la Nación sean instrumentalizadas en contra, en primer lugar, de la ciudadanía colombiana, porque finalmente cuando se persigue a una autoridad democráticamente electa que quiere hacer los cambios que el país requiere para impedirle gobernar, pues está afectando, son los derechos de toda la ciudadanía colombiana, y se está afectando la paz pública y se está afectando la credibilidad de las propias instituciones. Así que también es un llamado a los medios de comunicación del establecimiento, que han venido cumpliendo un rol bastante negativo, como lo que lo vimos ayer. Lo que debería reprocharse de fondo es estar a punto de tener a una mujer que debería estar sub judice, procesada y presa por las graves irregularidades que ya toda la opinión pública conoce. Bueno, un gran abrazo para ustedes, Miguel, Paula, para toda su audiencia, y con mucho gusto en una próxima oportunidad podremos tratar con más profundidad estos temas. Nuestro invitado en el día de hoy, un minutico para regalarle ese mensaje a los maestros y maestras que a esta hora, asociados a nuestra cooperativa, nos escuchan, que de parte suya puedan tener también ese mensaje de ánimo también, de seguir adelante frente a toda esta situación que hoy vive nuestro país, nuestra educación pública también en ese sentido, y pues también lógicamente aquí los medios de comunicación como usted lo ha hecho. Bueno, un gran abrazo, Miguel, un gran abrazo, Paula, y un gran abrazo para toda la audiencia, que estén muy bien. Bueno, nos quedó viendo el mensaje, pero bueno, también entendemos... Bueno, el mensaje, si no los voy a dejar sin el mensaje, Miguel. No, mira, yo creo que yo he sido defensor de derechos humanos toda la vida, y el presidente de la República también lo ha sido a su manera, desde el ejercicio político. Yo lo he sido desde la sociedad civil. Y el presidente llegó a ser electo como mandatario de los colombianos después de haber recibido muchos golpes, muchos procesos penales, amenazas de muerte, exilios, amenazas contra sus hijos.
sanciones disciplinarias. Recuerden la sanción de Alejandro Ordóñez, que lo sacó temporalmente de la alcaldía mayor de Bogotá. Y cuando uno quiere hacer transformaciones, pues uno tiene que estar dispuesto a asumir los riesgos. Y nosotros no nos vamos a mostrar como víctimas de este proceso, porque sabemos lo que enfrentamos. Nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando a uno de los establecimientos más criminales del planeta, que no ha dudado en mandar a asesinar al opositor, al que piensa diferente, el que ha permitido que el narcotráfico coopte muchas instituciones en el país. Así que sabemos a lo que nos enfrentamos y hay que mantener la cabeza en alto, hay que mantener el horizonte claro. Y por eso, pues invito a todas las organizaciones sociales, populares, locales, a la población en general, a defender la democracia, a defender sus propios derechos. Aquí no se trata de defender a Gustavo Petro Rego, aquí se trata de defender las necesidades profundas de cambio que tiene la sociedad y la institucionalidad colombiana. Bueno, ese es mi mensaje, Miguel, y con eso sí me despido. Escúchenme ustedes. Un gran Bueno, abrazo. a Que estén muy usted, bien. Bueno. doctor Luis Guillermo Pérez Casas, muchísimas gracias por habernos aceptado nuestra invitación, por toda esta información tan importante que nos ha traído en el día de hoy. Él es un abogado colombiano de derechos humanos y pues ya ha denunciado su situación en la que también le ha involucrado el tema de su destitución, pero también esa apreciación frente al fiscal, frente a la Procuraduría y todo lo que hoy desafortunadamente está pasando aquí, además de ser, haber sido secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, un invitado de lujo. Muchísimas gracias.